Reales, un día más estamos aquí, Fran Curto y Javier Jara, en el Paddy's Pub de Salamanca. Esto es Watergate. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con este ciclo de tertulias históricas, este ciclo veraniego de tertulias, en el que estamos profundizando un poco más en la historia que en la geopolítica, ¿no? Es un podcast de historia y de geopolítica, sí que es cierto que en nuestros inicios hemos indagado un poco más en lo que es la geopolítica internacional, en la actualidad, pero ahora que estamos en este periodo estival, estamos concretando esta serie de podcasts más vinculados a la historia, ¿no? Eso es. Y hoy vamos a hablar de un tema que precisamente suele apasionar a todos los amantes de la historia. Y mucho. Especialmente es quizá el día más feliz de Pepo, el dueño del Paddy's Pub. Lleva tiempo pidiéndome que hablemos de este tema en concreto. Vamos a hablar de vikingos. De vikingos, eso es. De los vikingos. Sí, sí. Quizá mal llamados vikingos, porque el nombre que debemos dar a este grupo, a este pueblo, es nórdicos. Al menos es como la gente, como el mundo de la Edad Media denominaba, ¿no? a estos grupos procedentes de lo que es Escandinavia, ¿no? Northmen, hombres del norte. El nombre más apropiado para hablar de estos vikingos es el de nórdicos, precisamente. La era vikinga está muy bien acotada con dos fechas muy concretas, ¿no? Que son el 793 después de Cristo, evidentemente, porque estamos hablando de Edad Media, 793 hasta el 1066. Son dos fechas, como digo, muy determinadas, porque en la primera, en el 793, tiene lugar el primer saqueo conocido de los vikingos en suelo anglosajón. Tiene lugar el saqueo del monasterio de Lindisfarne, ¿no? Y el 1066 es la fecha en la que termina el mundo vikingo, de manera más o menos abrupta, con la batalla de Stamford Bridge, ¿no? Cuando el rey noruego Harald Hardrada fue finalmente derrotado, señalando con esto el declive de las incursiones vikingas por Britania y por toda Europa. Los vikingos, o los nórdicos, eran una serie de pueblos que procedían de las regiones, como ya he dicho, que hoy en día corresponden a Noruega, Suecia y Dinamarca, ¿no? Son regiones, zonas que están caracterizadas por un paisaje, accidentado, muchos fiordos profundos, muchas montañas y, en general, tierras agrícolas muy limitadas, ¿no? Son un pueblo que están en ascenso, que su población está en ascenso, pero que no encuentran tierras suficientes para poder alimentar a esta población cada vez más creciente. Y es que los vikingos o los nórdicos eran principalmente agricultores, eran pescadores y artesanos, ¿no? Eran los típicos trabajos, ¿no? de la Edad Media. Pero, sin embargo, esta escasez de recursos, combinada con esta población creciente, los obligó a buscar pues otra serie de tierras, otra serie de oportunidades más allá de sus fronteras, más allá de unas fronteras de las cuales conocían muy poquito, ¿no? Es una sociedad, además, que estaba caracterizada por una cultura muy guerrera, ¿no? Todos conocemos a los típicos dioses nórdicos, que son Thor y su martillo, Odín con su lanza, etc. Bueno, el Valhalla después de la muerte de un vikingo, etc. Por tanto, es una sociedad que valora el coraje, la lealtad, la búsqueda de gloria. Y esto también se ve reflejado, como digo, en su mitología y en sus sagas, ¿no? Fue esta mentalidad, precisamente, junto con una inusitada habilidad para la navegación, lo que les permitió aventurarse en el mar, ¿no? En mares que eran, como digo, desconocidos, que pasaron desde el Atlántico Norte hasta más adelante el Mediterráneo y mucho después Occidente, como después veremos. Uno de los instrumentos que sirvió precisamente a la expansión de la cultura vikinga fue un tipo de embarcación por todos conocida, que era el drakar o drakkar. Son estas embarcaciones no muy grandes que eran verdaderas obras maestras de la ingeniería, porque podían llevar a un número de hasta 60 guerreros. Podían navegar fácilmente a través de los ríos, lo cual les permitía hacer incursiones, etcétera, ¿no? Gracias a estos instrumentos de la navegación y este arrojo, ¿no? que tenían los vikingos, esta valentía, fueron capaces, como digo, de aventurarse en territorios que les eran desconocidos. Si te parece, voy a fundamentar un poco este podcast en relatar brevemente, o no tanto, ya veremos, cuáles han sido las
las conquistas, las rutas seguidas por los vikingos, etcétera, ¿no? Cómo buena parte de la historia europea, y no solo europea, ha estado muy influida, muy influenciada por estas travesías vikingas. Vamos a empezar, evidentemente, por el principio, por lo que he dicho que era el saqueo de Lindisfarne. La primera noticia que tenemos de vikingos, en general, de estos nórdicos, proceden de ese saqueo a un monasterio situado en Lindisfarne, en la costa, podemos decir, noreste de Inglaterra, que tuvo lugar el 8 de junio del 793. Lindisfarne era un monasterio, un centro religioso bastante importante que estaba enclavado en uno de los reinos anglosajones, que era Northumbria, ¿no? Inglaterra en aquel periodo estaba dividida en varios reinos, no era un reino unificado, sino que estaba dividido en lo que conocemos como heptarquía anglosajona. Eran 7 reinos, Wessex, Northumbria, Mercia, etcétera, que se repartían un poco el territorio de lo que era la Britania romana, ¿no? Lo cual no incluye entonces a lo que conocemos como Escocia. Pues estos vikingos, probablemente procedentes de la región que conocemos como Noruega actualmente, llegaron en sus drakars y saquearon de manera bestial el monasterio, ¿no? Matando sin miramientos o esclavizando a los monjes y llevándose todo lo que era de valor. Hablamos de un monasterio cristiano de la antigüedad, lo cual quiere decir que estos monasterios estaban plagados de tesoros, ¿no? De copas de oro, cálices, en fin, tesoros, monedas. Este evento lo conocemos muy bien porque fue tal el impacto en la sociedad anglosajona que sus eruditos tuvieron que hacer una crónica, ¿no? de lo que estaba ocurriendo. Y podemos encontrarlo tanto en la crónica anglosajona como en los escritos de un personaje, que es Alcuino de York, uno de los primeros grandes eruditos anglosajones, que lo vieron como una especie de castigo divino. Los vikingos eran, para los anglosajones cristianos, una especie de demonios. Tengamos en cuenta que eran paganos, tenían sus propios dioses, tenían una tecnología militar un poco anclada en lo que ahora conocemos como edad del bronce o primera edad del hierro, y tenían unos métodos de hacer la guerra considerados casi demoníacos, ¿no? Por lo que es una sociedad cristianizada como era la anglosajona. Por tanto, para los anglosajones este primer ataque fue visto como un aviso de Dios para recordar a toda Inglaterra que tenían que seguir los dictados cristianos, ¿no? En cambio, desde el punto de vista vikingo, este saqueo de Lindisfarne reportó tantos beneficios que dijeron, oye, deberíamos continuar con lo que estamos haciendo, porque esto nos reporta muchos beneficios. Es cierto que ellos buscaban tierras que labrar, pero es que eran tantos los tesoros que saqueaban que las riquezas permitían una gran estabilidad dentro de lo que es Escandinavia, ¿no? A partir del 860, hablo ya de 100 años después casi, los vikingos pasan de hacer estas incursiones esporádicas a ciertas campañas de conquista. Pasamos de los saqueos a los monasterios esporádicos, de vez en cuando se acercan unos drakars a la costa y saquean lo que pueden, para después volverse a Escandinavia, para conformar un ejército y con él tratar de penetrar de manera propia en lo que es la isla de Britania, ¿no? Y así, en esta década, en el 860, se constituye el conocido como Gran Ejército Pagano. Desde Escandinavia se forma un gran ejército con el cual un personaje que podemos conocer, que es Ivar el Deshuesado, podemos conocerlo de una gran serie que tuvo un gran impacto en la sociedad actual, que es Vikingos. El nombre no deja lugar a dudas. Esta serie, bueno, tiene cierto rigor histórico, estaba el canal de Historia en su producción, etcétera. Bueno, podemos encontrar cierta verosimilitud en los acontecimientos que se nos narran en esa serie, ¿no? En Vikingos. Pues en esta serie aparece Ivar el Deshuesado, que es uno de los hijos de Ragnar Lothbrok, un personaje famosísimo, efectivamente, en guaperas, que, sin embargo, no deja de ser una figura semilegendaria. No tenemos mucha idea de si realmente existió o no. Pero sí es cierto que Ivar el Deshuesado existió y que lideró este ejército con el que desembarcó en el reino de Anglia Oriental. Y era un ejército que era, desde el punto de vista numérico, aritmético, mucho mayor que las mandas de saqueadores que iban antes a saquear los monasterios, ¿no? Y que no buscaban solo el botín,
sino que buscaban establecerse en las tierras anglosajonas y formar allí un poder político. Los vikingos enseguida se dieron cuenta de que, si bien su región natal de Escandinavia era un páramo casi helado, casi una tundra, en Inglaterra las tierras eran mucho más fértiles. Era muy fácil cosechar en Inglaterra. Los vikingos aprovecharon las divisiones internas de Inglaterra, estos 7 reinos, como digo, para conquistar con bastante rapidez, ¿no? Muchas regiones. De hecho, en el 866 lograron conquistar York, que es una de las grandes ciudades anglosajonas, que está pues, al norte de Inglaterra, entre Inglaterra y Escocia, ¿no? Y allí establecieron un bastión, ¿no? Una cabeza de puente, para después pasar a controlar un gran territorio, ¿no? En la zona nororiental de Inglaterra. Así se forma el reino vikingo en Inglaterra, lo que se conoce como Danelau o Danelaw, como lo queramos pronunciar. Y este éxito se debió en gran medida a su movilidad, a sus tácticas de guerrilla, pero especialmente a esa capacidad que tenían los Drakkars para meterse por los ríos de Inglaterra y llegar fácilmente a las ciudades que estaban pues, construidas, ¿no? En las orillas de estos ríos. La conquista de los vikingos de Inglaterra tuvo un enorme impacto en Inglaterra, ¿no? Tanto desde el punto de vista político como del cultural. Porque muchos de los topónimos que encontramos actualmente en Inglaterra proceden de esta invasión vikinga, ¿no? Todos los lugares que terminan en Bay o en Thorp proceden del vocabulario de los antiguos nórdicos. Este reino del Danelaw, este reino vikingo en Inglaterra, tuvo una gran preeminencia en la isla de Britania hasta que, bueno, otra figura, esta vez de parte anglosajona, que era el rey Alfredo el Grande, consiguió vencerles en una batalla, la batalla de Edington, y consiguió más o menos establecer un equilibrio, ¿no? Entre los grandes reinos vikingos y los reinos anglosajones. Bueno, pero aparte de Inglaterra, los vikingos, como he dicho al comenzar este podcast, no solo se quedaron en Inglaterra, sino que sus rutas pasaron por todo el Mediterráneo, ¿no? Y uno de los episodios más importantes o más curiosos fue precisamente que gracias a esta habilidad de los Drakkars para remontar los ríos, los vikingos pudieron penetrar en el reino franco, en lo que ahora es Francia. Y no solo eso, sino que llegaron a asediar París, la misma París. Poco antes de esta aparición de Ivar el Deshuesado, en 845, 120 Drakkars, liderados esta vez por Ragnar Lothbrok, según las sagas, consiguieron navegar por el Sena y atacar París, que era una ciudad clave, casi la capital, ¿no? Del reino franco, de un rey que conocemos como Carlos el Calvo. Es curioso que el rey, como veremos, los reyes francos tenían apelativos curiosos. Sí, sí, el primero es Carlos el Calvo, ¿no? Que no consiguió nada porque, de hecho, París fue atacada, asediada y posteriormente fue saqueada, ¿no? por los vikingos. Era una ciudad que estaba fortificada, pero que no pudo resistir el asedio. Los nórdicos, bajo el mando de Ragnar Lothbrok, penetraron en París, incendiaron las iglesias, saquearon la ciudad y exigieron un gran rescate para poder irse de ahí. Carlos el Calvo, que era incapaz de vencerlos, ¿no? De manera militar, les pagó la suma de 7.000 libras de plata. Esto puede parecer poco, pero 7.000 libras de plata es una auténtica barbaridad para los estándares de la época medieval, ¿no? Los invasores, evidentemente, se retiraron, ¿no? Y dijeron, de acuerdo, volvemos a nuestras ciudades nórdicas, ciudades anglosajonas, y lo dejamos en una especie de tregua. ¿Qué pasa? Que poco tiempo después, unos 40 años después, se repite otro ataque a París. Esta vez bajo el mando de otro personaje que aparece en Vikingos, que es Rollo. Rollo en Vikingos es el hermano de Ragnar Lothbrok, ¿no? No sabemos si realmente era su hermano, pero en la serie era su hermano. Los vikingos sitian París con un ejército que tenía pues decenas de miles de hombres, cientos de Drakkars, etc. Pero la ciudad en esta ocasión ya había aprendido un poco de los acontecimientos anteriores, estaba muy bien fortificada y el ataque vikingo al final fracasó.
Resistió heroicamente gracias a sus murallas reforzadas y al liderazgo de sus líderes. Y aunque los vikingos no lograron tomar París, el asedio sí que mostró la persistencia y la capacidad logística, ¿no?, de los vikingos, que fueron capaces de mantener París sitiada durante todo un año. Imagina los recursos necesarios para asediar una ciudad tan alejada como París, tan alejada del centro nórdico, durante todo un año, ¿no? Aunque los parisinos, o los francos, consiguieron derrotar a los vikingos, dado que estos no parecían levantar el asedio, el rey de entonces, que era otro Carlos, en esta ocasión Carlos el Gordo, pagó otro impuesto, otro tributo a los vikingos y estos levantaron el asedio, ¿no? Avanzamos un poco en el tiempo. En los principios del siglo X, en la primera década del siglo X, 910, 911, después de décadas de ataques, otro rey franco, otro Carlos, esta vez Carlos el Simple, negoció una paz duradera, ¿no?, con los vikingos. Los francos estaban hartos de las incursiones vikingas. ¿Y cómo fue este tratado? Pues se estableció lo siguiente. A cambio de dejar en paz París, que era una de las grandes ciudades del reino franco, este rey, Carlos el Simple, les prometió una gran tierra al norte de Francia. Esta gran tierra es Normandía, que se llama Normandía porque allí se establecieron los normandos. De ahí procede el nombre de Normandía, ¿no? Y no al revés. No es que los normandos se llamen así porque vienen de Normandía. Simplemente Normandía se llama así porque allí fue donde estos normandos establecieron su propio condado, ducado, reino, como lo queramos llamar. A cambio también de dejar París tranquila, los vikingos se convierten al cristianismo y juran lealtad a este rey, a Carlos el Simple. Comienza así una serie de conversiones al cristianismo que finalmente terminarán erosionando poco a poco el poder militar de los nórdicos, de los vikingos, cuando paulatinamente se van asemejando a sus nuevos hermanos cristianos, ¿no? Bueno, pues esta es... ¿Era una conversión real? Bueno, eso es una pregunta muy buena, la verdad. Ellos eran bautizados de manera, bueno, pues legítima, ¿no?, con sacerdotes, etc. Ellos se decían cristianos, se casaban con mujeres procedentes de la realeza franca. Si en su foro interno eran cristianos o no, es muy difícil de determinar. Sí que es cierto que, siendo pragmáticos, el cristianismo es una religión mucho más práctica que el paganismo. Es mucho más fácil adorar a un dios que no exige grandes sacrificios más allá de, bueno, pues la misa, el diezmo, etcétera, que adorar a una serie de dioses paganos que piden un precio mucho más alto, como puede ser a veces sacrificios humanos, etcétera, ¿no? Y la relación que tenían estos vikingos, ¿no?, estos normandos ahí en Normandía, con el resto de los vikingos, por ejemplo, los que estaban en Inglaterra o los desde el propio origen, ¿era buena o se distanciaron o poco a poco ya no eran, digamos, vikingos como tal, sino que empezaron a juntarse con cristianos y eran más cristianos que normandos? Sí, es cierto que una vez que un vikingo se convierte al cristianismo, pierde parte de su esencia, ¿no? Y es verdad que estos normandos, que se establecen en Normandía, juran lealtad al rey franco y por tanto se convierten en vasallos. Y esto pues tensa las relaciones, ¿no?, entre los vikingos puros, por así decirlo, los que están... A lo mejor los tratarían como traidores, ¿no? Como, podría ser. Pero claro, los normandos de Normandía ahora tienen el apoyo de su señor, que es el rey de Francia, el rey franco, ¿no? Pero sí, es verdad que tensan un poco las relaciones y después veremos que estas relaciones van a acabar muy mal. Una vez establecido ese poder, tanto en lo que es la isla de Britania, ¿no?, ante los anglosajones, como en el norte de Francia, los vikingos prosiguen con sus rutas. Ellos son aventureros, son exploradores y los drácars se mueven muy bien por la costa europea. Y lo que comienzan a hacer es rodear el Golfo de Vizcaya, rodear la península ibérica. Tenemos documentados ataques en Galicia. De hecho, hay monumentos que, bueno, tratan de recordar, ¿no?, estos ataques en Galicia. Sabemos que el rey de León consiguió derrotarlos en una incursión, pero según van rodeando, bajan por la costa portuguesa y llegan al río Guadalquivir, que es un río muy fácilmente remontable.
Claro. muy fácilmente remontable. Remontan, de hecho, el Guadalquivir. Y supongo que irán a Sevilla. Efectivamente, penetran en la ciudad de Sevilla, que por aquel entonces, estamos hablando de finales del siglo IX, permanece en manos del poder árabe, ¿no? El poder almohade. Saquean Sevilla, que es una ciudad próspera, ¿no? Bajo el control de este Emirato de Córdoba, de Al-Ándalus. Este asalto está registrado perfectamente en las crónicas musulmanas, tanto musulmanas como cristianas, de hecho, y fue una, pues como digo, una de las primeras incursiones vikingas así significativas en la península ibérica, ¿no? Sevilla era un importante centro comercial y cultural de Al-Ándalus, ¿no? Una de las grandes ciudades, ¿no? Que se podía llegar a asemejar con la propia Córdoba o incluso con Granada. Pero Sevilla aún así fue saqueada, ¿no? Tanto a la propia ciudad como a los alrededores. Y es un episodio que además también aparece en la serie de vikingos, ¿no? Como uno de esos personajes importantes penetra en Sevilla. Fue un saqueo de varios días, que son, bueno, los vikingos aparecen descritos en las fuentes como magus, que es un término árabe que los musulmanes usaban para describir a los paganos, este tipo de emojis, ¿no? Que arrastran su ciudad, que incendian edificios, toman cautivos, que después esclavizan, saquean tesoros, pues bueno. Como bárbaros. Efectivamente, lo que entendemos por un vikingo, ¿no? El típico vikingo con los cascos de cuernos. Por cierto, no llevaban cuernos en los cascos, no me cansaré de decirlo. Vale, eso está bien. Yo sé que durante el romanticismo del siglo XIX se pintaba a los vikingos precisamente pues como demonios y por eso les ponían cuernos en los cascos, pero de verdad no tenemos absolutamente ningún registro arqueológico de cascos con cuernos, al menos hasta donde sabemos. De hecho, los cuernos, mira, voy a aprovechar para incluir una pequeña anécdota que no sabemos si es real o no, pero los cuernos sí que se utilizaban en la cultura nórdica con un fin muy diferente. Según se dice, esto no está fundamentado desde el punto de vista histórico, pero bueno, lo voy a comentar igual. Según se dice en Escandinavia, en los pueblos nórdicos o vikingos, cuando una pareja se retiraba a yacer juntos, ¿no? A una casa, lo que hacían era poner una cornamenta de alce en el pomo de la puerta para que la gente supiera pues lo que estaba ocurriendo dentro, ¿no? Es un poco como lo de poner la corbata en los pomos de los hoteles, sí, ¿no? No molestar. Efectivamente, un no molestar. De ahí procede, según dicen algunas lenguas, la expresión poner los cuernos. Cuando tú ves que tu pareja está en otra casa y hay una cornamenta de alce en la puerta, pues sabes que algo que no debe estar ocurriendo está ocurriendo ahí, ¿no? Vale. No sabemos si esto es cierto o no, pero bueno, es una de estas leyendas urbanas que van surgiendo con el paso de los siglos y con la irrupción de Internet, de las redes sociales y de este sinfín de entendidos en todas las materias. Pero como digo... De hecho, incluso me estaba acordando ahora cuando de los cuernos, incluso nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Había una serie infantil que se llamaba Vicky el Vikingo y llevaba también eso, ¿no? El casco con los cuernos. O sea, nosotros teníamos esa impresión de lo que era un vikingo. Y no solo eso, si viéramos una representación de la cabalgata de las Valquirias, sí, también, obra cumbre del nacionalismo germánico del siglo XIX, aparecen todas con cuernos, cabalgando no, dirigiendo un carro de caballos, etcétera, ¿no? En general, a los vikingos se los pinta con cuernos, pero esto es mentira. No está fundamentado. Efectivamente, esto es mentira. Bueno, pues ya hemos visto un poco cómo los vikingos penetran en Britania, penetran en Francia, rodean la península ibérica, penetran en lo que era el Emirato de Córdoba, ¿no? Otro de los grandes acontecimientos que dejan los vikingos en los reinos hispánicos, esta vez en uno cristiano, es cuando remontan el río Ebro y llegan hasta Pamplona. Pamplona es la capital, la ciudad más importante del reino homónimo, el reino de Pamplona, que después fue el reino de Navarra. Allí fueron capaces de secuestrar al rey de Pamplona. Fíjate lo que estamos diciendo. Sí, sí. Secuestrar al rey de uno de los grandes reinos cristianos. Evidentemente, el rescate que pidieron por su libertad fue enorme. Claro. Enorme, ¿no? Y después de recibirlo, pues decidieron volver al Mediterráneo y continuar con estas rutas, ¿no? Con estas incursiones a través del Mediterráneo. O sea, que el motivo por el que veo muchas veces es fundamentalmente son económicos, ¿no? Es decir,
obtener Sí. botines, economía, porque no, o sea, quiere decir, una vez que pagan, no buscan Se otro retiran. tipo de fines, No, se retiran. es un modo antiguo de hacer la guerra. En cuanto Ujú. se les paga, es como un poco como los mercenarios. Claro, Se les paga y se retiran. sí, Pero es que además es parte de su cultura claro, porque guerrera. incluso ni la religión, ¿no? Ellos teniendo sus propios dioses, porque se han juntado con cristianos, ¿no? Ujú. Atacaron París, atacan ahora el reino musulmán, pero nunca hay una confrontación de poder imponer su religión con respecto a las No, otras, para ¿no? nada. No tenemos ningún registro de que Ujú. ninguna población cristiana se convirtió al paganismo. Vale. Porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que los pueblos nórdicos, los pueblos vikingos, están culturalmente atrasados con respecto al resto de Europa. Europa ha salido hace muy poquito de lo que era el Imperio Romano. Ujú. Y hay que reconocer que el Imperio Romano era una entidad culturalmente y tecnológicamente avanzada en comparación con el resto de los pueblos que ellos consideraban bárbaros o paganos, ¿no? Ujú. Pagano, de hecho, la palabra pagano procede de pagus, que significa aldea en latín. O sea, cuando un romano te está llamando pagano, no está definiendo tu religión, lo que está definiendo es tu condición social Estatus de social. inferioridad con Ujú. respecto a los romanos. Eres un pagano porque procedes de un pagus, de una aldea, y por tanto eres inferior. Y esto en parte era cierto, ¿no? Los estados cristianos que salieron de la desmembración del Imperio Romano en Occidente tenían una cultura y una tecnología más avanzada que los pueblos que estaban más allá del Rin, Ujú. de estos sajones, de los jutos, los anglos, etc. Ujú. Y tenían unas entidades estatales mucho más avanzadas que las de los vikingos. En la Edad Media todos los reinos cristianos estaban conformados, pues eso, como reinos, ¿no? Había una cabeza bien determinada, ¿no? Que era el rey, y luego pues una serie de nobles a los que, bueno, que rendían tributo al rey. Había en ocasiones algún tipo de desavenencia entre la cabeza y sus inferiores, pero por lo general el primus inter pares Ujú. era el rey, ¿no? Esto en Escandinavia no era así. Escandinavia, durante la época vikinga, estaba muy fragmentada en pueblos que tenían una misma cultura, una misma religión, quizá un mismo idioma, con sus diferentes dialectos entre, bueno, suecos, noruegos, daneses, etc. Pero estaban muy desmembrados en pequeñas comunidades, pequeñas aldeas que estaban dominadas por un jarl o un jarl, ¿no? Ese apelativo que nos recuerda tanto a Chiquito de la Calzada, ¿no? El jarl o el jarl era el jefe tribal de una población nórdica o vikinga, y en muchas ocasiones los conflictos entre jarls eran muy frecuentes, ¿no? Claro. Pues disputas territoriales, mercantiles, económicas, cualquier tipo de desavenencia podía terminar con un enfrentamiento entre vikingos. Recuerda un poco a la situación entre los griegos de la antigüedad, ¿no? Entre las polis griegas, ¿no? Que compartían cultura, compartían religión, etcétera, pero durante toda su historia estuvieron guerreando entre ellos, ¿no? Ujú. Y esto, como digo, en los reinos cristianos ocurría, pero con más dificultad. No era tan fácil que un cristiano atacase a otro. Hacía falta una serie de aprobaciones que procediesen de la Iglesia católica, de la Iglesia romana, mejor dicho. Todavía no había ocurrido el cisma. Por eso los estados cristianos, los reinos cristianos, tenían ese acervo cultural más avanzado, ¿no? Y una riqueza superior. Ya no solo por los tesoros, sino porque las tierras de Europa y de Britania eran mucho más fértiles que las de Escandinavia. Bueno, hasta ahora hemos repasado un poco las rutas de los vikingos hacia Occidente, ¿no? Hemos visto cómo penetraban en Britania, en Francia, cómo bordeaban la península ibérica, después pasaron por Sicilia, etc. Pero hubo otro tipo de nórdicos que decidieron seguir otra ruta. En lugar de ir hacia Occidente, decidieron ir hacia Oriente. Tengamos en cuenta que ellos no conocían casi nada más allá de las fronteras de Escandinavia. No sabían hacia dónde iban. Otros vikingos, mejor dicho, otros nórdicos, decidieron ir hacia el este. Y a estos no los solemos llamar vikingos, sino varegos. Hay una diferenciación entre nórdicos vikingos y nórdicos varegos. Los vikingos viajan, saquean, etcétera, hacia Occidente. Los varegos hacen más o menos lo mismo hacia Oriente, ¿no?
Cuando los nórdicos varegos comienzan sus expediciones, sus aventuras, lo que se encuentran es un vasto continente. No hay mucho mar donde puedan utilizar estos drácars. Sin embargo, como pueden remontar ríos y los drácars son tan ligeros, de hecho, cuando tenían que mover drácars entre ríos, lo que hacían era cogerlos, simplemente, con la fuerza de sus brazos, entre 30 personas, y los movían a donde hiciera falta. Era así de ligera esta embarcación. Bueno, uno de los acontecimientos más importantes que tuvo lugar con la llegada de estos varegos a Europa Oriental es la fundación de un estado que conocemos como Rus de Kiev. Rus es un nombre de una tribu varega y ese término procede de la actual Rusia, de este Rus de Kiev, ¿no? Este Rus de Kiev era un protoestado de Europa del Este, cuya fundación remontamos al siglo IX y que está, como digo, muy ligada a estos varegos, a estos nórdicos procedentes de la actual Suecia, en esta ocasión, que se aventuraban pues, por las rutas fluviales del este europeo, ¿no? A finales del siglo IX, un personaje que no aparece, hasta donde yo recuerdo, en la serie de vikingos, que es Rurik, que es un líder varego, se establece en Nóvgorod, que es una república mercantil del norte de Europa, y marca el inicio de una nueva dinastía, la Ruríkida. Esta dinastía gobernará lo que iba a ser Rusia hasta la aparición aproximadamente de Iván el Terrible, Iván IV. Estamos hablando de varios siglos de dinastía fundada por los nórdicos, para que tengamos en cuenta cuál es el peso de los nórdicos en la historia de Europa Oriental. Estos varegos aprovechan, pues como digo, los ríos, ¿no? El Dnieper, el Volga, los que están en el mar Báltico, ¿no? Y establecen sus rutas comerciales para llegar hasta Constantinopla, ¿no? Constantinopla y el mundo islámico. En el 882 se funda, como digo, el estado de, bueno, esta Rus de Kiev, ¿no? Es una ciudad ubicada en el río Dnieper que ofrecía acceso tanto a las rutas del norte como del sur. Y esta unificación marca el inicio de otro estado que conocemos como Ucrania. Kiev es la capital de Ucrania. Ucrania también tiene su origen en las incursiones varegas en esta ocasión, ¿no? Este Rus de Kiev se convirtió en un puente entre Escandinavia, el Imperio Bizantino y el mundo islámico. Facilitaba un enorme intercambio cultural y económico que llegó a moldear toda la historia de Europa del Este, ¿no? Sin embargo, lo que para mí, como amante de la historia de Grecia, me parece más apasionante del mundo nórdico es la relación con el Imperio Bizantino. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, de lo que era el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y estaba constantemente asediada por multitud de estados, ¿no? Ya sean los islámicos del sur, los persas de Oriente, los búlgaros del norte, etc. En una ocasión, los búlgaros decidieron atacar Constantinopla sirviéndose de mercenarios varegos. El asedio no es que fuera un logro, no llegó a ser un éxito, pero el emperador de Bizancio, Basilio II, quedó tan maravillado con la ferocidad de estos de estos varegos, que decidió establecer su guardia personal, la Guardia Imperial, formada únicamente por guerreros procedentes de Suecia, por guerreros varegos. Así se constituye la Guardia Varega, que es la Guardia Imperial del Imperio Bizantino, famosa en toda la ecúmene. Y el impacto, el legado de estos varegos en lo que es el Imperio Bizantino es más visible de lo que creemos. Por ejemplo, si uno visita la actual Estambul, que conocemos como Constantinopla, aunque a ellos les parece mal que le llamemos así, si vamos a Estambul y penetramos en su monumento por antonomasia, que es la Basílica de Santa Sofía, que es una mezquita, y si tenemos la suerte de ir con una visita guiada a las zonas más altas de esta antigua basílica, podremos encontrar grafitis nórdicos, escritos con runas nórdicas, herencia de que por allí pasaron los varegos y que decidieron poner, pues, qué sé yo, Olaf estuvo aquí, o lo que fuera que quisieran poner, ¿no? O larga vida Odín, cualquier cosa. Pero los grafitis nórdicos persisten
De hecho, es uno de los grandes atractivos, ¿no? de esta mezquita de Santa Sofía. Pero no solo eso, es que además podemos encontrar rastros de estos varegos en ciudades como Venecia. Mucho después, en el siglo XIII, en el marco de las cruzadas, ya estamos hablando de mucho después de la desaparición de este mundo nórdico, en una cruzada los venecianos decidieron atacar Constantinopla. Atacaron Constantinopla con éxito y fueron capaces de saquearla. De hecho, se llevaron varios trofeos y varias estatuas de Constantinopla a Venecia. Uno de estos trofeos es una estatua enorme de un león, ya bastante deteriorada, pero que si uno se acerca lo suficiente, está en una plaza, no recuerdo el nombre de esta plaza, pero ahí está un león de unos, no sé, quizá 3 metros de altura, ¿no? Muy grande. En su pedestal, e incluso en el propio león, podemos encontrar grabados de runas nórdicas. Si uno se fija bien, podemos ver una línea de runas a través del león, como solían escribir ellos, ¿no? Si uno ve una estela vikinga o nórdica, podemos ver que ellos escriben siguiendo una línea hacia arriba, que después va hacia abajo, etc. Pues esto es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en este león veneciano, ¿no? Bueno, vamos a volver un segundo con los vikingos, ¿no? Porque ya hemos hablado de los varegos, de cómo llegan a fundar Kiev, cuál es su papel en la fundación de lo que después conocemos como Rusia y cuál es su papel en el Imperio Bizantino, ¿no? O sea, sabemos que la impronta que ha dejado el mundo nórdico en Europa del Este es palpable, tanto en los propios estados ucraniano y ruso como en esos vestigios arqueológicos que tenemos en lo que era antes el Imperio Bizantino. Pero vamos a regresar con los vikingos de Occidente porque vamos a hablar ahora de uno de sus grandes hitos, ¿no? Después de pasar por lo que era Britania, de hacer sus incursiones en Irlanda, fundar ciertas ciudades en Irlanda, muchas ciudades de Irlanda fueron fundadas por vikingos, continuaron sus viajes de exploración. Como digo, no sabían qué había más allá de Escandinavia y, por supuesto, no sabían qué había más allá de Irlanda. Continuaron hacia el noroeste y que se encuentran con Islandia. Islandia era un páramo, otro páramo helado, pero eso no fue óbice para que los vikingos se estableciesen allí, ¿no? Y pudieran conformar un pequeño estado, un pequeño reino, que después, mucho más adelante, se estableció. De hecho, tenemos el registro histórico, quizá, del primer parlamento semidemocrático de la historia. Algunas personas aseguran que el primer parlamentarismo surge en Inglaterra con la Carta Magna en el siglo XIII. Otros creen o aseguran que surge en el Reino de León, con las Cortes de León un siglo antes. Pero lo cierto es que en el siglo X aparece la primera, ¿cómo decirlo? La primera figura parlamentaria en Islandia. Esto evidentemente no es nada que se parezca a unas cortes actuales, ¿no? Pero bueno, tenemos también ese legado vikingo en lo que es el parlamentarismo europeo. Poco después de pasar por Islandia, los vikingos continúan con sus viajes hacia el noroeste otra vez y que se encuentran otro páramo helado, Groenlandia. Se encuentran con lo que es el Ártico, ¿no? Por así decirlo, una de las tierras del Ártico. De hecho, un aspecto muy curioso de Groenlandia es que este mismo nombre significa tierra verde. Groenlandia es tierra verde. Cuando Eric el Rojo, que fue quien llegó a Groenlandia, se encuentra con este páramo helado, lo que intenta es atraer colonos para establecer allí una pequeña comunidad, ¿no? Que pueda funcionar. Y lo que hace para atraerlos es denominar a la tierra Groenlandia, o sea, tierra verde, para engañar a los propios vikingos con la promesa de una tierra fértil donde poder establecerse. Evidentemente, una promesa vacía, porque Groenlandia no es que sea una tierra precisamente fértil, ¿no? Y con esto llegamos al gran hito de la historia vikinga, ¿no? Estamos ya en el año 1000, casi justo en el año 1000. No sabemos muy bien si fue en el 999 o en el 1001. En torno al año 1000, los vikingos llegan a las costas norteamericanas. Casi 500 años antes que Cristóbal Colón, los vikingos llegan a una tierra vastísima, enorme, ¿no? Lo que es ahora la parte oriental de Canadá. Llegan a una tierra
y la denominan Vinlandia, de la cual nos hablan las sagas nórdicas. Es decir, esto no es un bulo de la historia de entonces, sino que está bien recogido en las crónicas vikingas de la época. De hecho, en la actual Canadá se han encontrado vestigios importantes de un asentamiento nórdico, ¿no? En una ciudad que se llama Lance os Meadows, está en francés, mi francés es terrible, perdóname, pero bueno, en esta localidad se ha llegado a desenterrar todo un poblado vikingo. Desgraciadamente, este asentamiento en Vinlandia tenía ciertos problemas. El primero era la lejanía con el resto de asentamientos vikingos. Ya no Groenlandia, sino Islandia estaba muy lejos, y no digamos la Inglaterra anglosajona o la propia Escandinavia. Estaba muy lejos. Tenían que establecer una colonia fuerte y esto era muy difícil por el segundo aspecto. América estaba poblada por tribus indias. Tribus indias que eran hostiles a los invasores. Y los vikingos eran ciertamente feroces, eran una cultura guerrera, pero eran pocos y los indios eran muchos. Esta colonia en Vinlandia duró ciertamente poco. No sabemos cuánto tiempo duró, pongamos 20, 30 años, pero después de esos 30 años se vieron obligados a abandonar la colonia, ¿no? El gran hito del descubrimiento de América finalizó a los 30 años. Y por tanto, no podemos denominar descubrimiento de América como tal a este acontecimiento, ¿no? Los nórdicos no sabían dónde estaban. Al fin y al cabo, no sabían si era otra isla, no sabían nada. Igual que Colón no sabía dónde estaba, incluso que murió sin saber que es otro continente, ¿no? Eso es. O sea, es que la cosa es muy, muy complicada. O sea, yo siempre pongo la comparación de si nosotros nos fuéramos a explorar el espacio exterior, no sabemos qué nos encontramos, ¿no? Es un poco lo mismo. Como digo, este es el gran hito de los nórdicos en su historia, ¿no? Después de esto, lo que tenemos es una paulatina conversión de los vikingos al cristianismo. A partir del año 1000, a partir del año 10, perdón, del siglo X, siglo XI, se produce un proceso gradual de cristianización, ¿no? Dentro de los estados vikingos, que es impulsado por factores políticos, ya hemos dicho que eran más avanzados que los vikingos, factores comerciales, por la aculturación dentro de las fronteras de Europa. Y esta religión que practicaban los vikingos, centrada en Odín, en Thor y compañía, va cediendo frente al empuje de esa unión entre iglesia y Estado que siempre ha caracterizado al cristianismo, ¿no? Especialmente en la Edad Media. Grandes líderes como Harald Bluetooth y el Azul, y el Bluetooth actual procede de este personaje, ¿no? de Harald Bluetooth, van adoptando esta fe, ¿no? Para consolidar su poder. Ellos tienen la promesa de que si se convierten al cristianismo no serán atacados por las potencias europeas, ¿no? Porque pasarán a ser hermanos, ¿no? Y además, poco a poco, en la propia Escandinavia, los reyes nórdicos comienzan a promover la cristianización en ese proceso por intentar asemejarse cada vez más a las potencias europeas. Islandia se convierte poco después del año 1000, la Rus de Kiev también poco antes del año 1000, Constantinopla ejerce su presión también para cristianizar estos estados del oriente europeo, etc. En fin, me preguntabas antes si se llevaban bien los normandos de Normandía con el resto de vikingos, ¿no? Sí. Se puede datar precisamente el final de la era vikinga en el año 1066. Es Stamford Bridge, ¿no? Stamford Bridge, efectivamente. Esto es el culmen de una guerra que lo que produce es la unificación de Inglaterra por parte de Guillermo de Normandía, Guillermo el Conquistador, Guillermo el Bastardo para sus detractores. Guillermo era uno de los duques de Normandía de ascendencia nórdica, pero muy cristianizado, muy influido por los francos, que decide invadir, por las razones que fuera, la isla de Inglaterra. Y lo que hace es enfrentarse tanto a sajones como a los noruegos. Se enfrenta a sajones y a vikingos, aunque estén cristianizados. Y resulta vencedor. No deja de ser interesante que el propio fin de los vikingos, de la época vikinga, venga marcado precisamente por un ataque nórdico, ¿no? O normando en este caso. Sí, sí. O sea, son ellos mismos quienes terminan con su
con su era dorada, ¿no? Ujú. Como digo, en el año 1066, Guillermo el Conquistador conquista toda la isla, la unifica bajo su poder, controla Inglaterra y Normandía, y esto, años después, llevará a la Guerra de los 100 años entre Ajá, Inglaterra eso y es. Francia, cuando entre matrimonios de descendientes de Guillermo y matrimonios de descendientes de los francos terminen por crear pretensiones en el territorio francés, ¿no? Que los Ujú, sí, ingleses sí. quieren el trono francés y viceversa. Así que con esto podemos terminar. He estado 3 cuartos recascando, no está mal. Ujú. Podemos terminar un poco lo que ha sido el peso de los nórdicos en la historia y en la cultura europea, que ha llegado hasta el punto de forzar una de las grandes guerras de la Edad Media, como es la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Me parece el colofón perfecto para admirar todo lo que rodea a la cultura vikinga, que como digo, tiene sus pros, sus Ujú. contras, es una cultura guerrera, Ujú. pero como digo, un poco atrasada con Claro. respecto a sus homólogos europeos, ¿no? Vale, yo después de esto, de esta explicación magnífica que has hecho de los vikingos o de los varegos en función de Occidente o Oriente, eh, estaba pensando cómo un pueblo, ¿no? Como el vikingo, con todo lo que has comentado, con toda la importancia que ha tenido y sobre todo por todos los sitios en los que ha estado, Ujú. eh, es una civilización que haya sido o que se estudie tan poco o que se sepa tan poco, que también yo creo que por ello también está un poquito ese mito o esas ganas de la gente de conocer a esos desconocidos, porque incluso nosotros mismos, yo por ejemplo, cuando en los institutos, cuando se habla de vikingos, prácticamente podríamos citar líneas simplemente de lo que te Sí. dicen los libros de texto sobre los vikingos y no aportan absolutamente, te diría casi nada, ¿no? A lo que es la situación que había en aquellos momentos, ¿no? Sobre todo en la Edad Media. Es como que es algo que, bueno, sí, pero que se estudia, que sabía que había Mm. vikingos y que todo el mundo, incluso los estudiantes, tienen ganas de saber lo que son los vikingos, pero nadie les explica realmente la importancia que tuvo. Entonces, claro, muchas de estas cosas, por cómo las sabemos o por qué gustan, pues también por lo que has dicho tú antes, ¿no? Hemos estado mencionando, tú has estado mencionando muy bien y has hablado de cosas que eran mitos, cosas que Mm. no, a lo largo, y afortunadamente, pues van saliendo series, ¿no? Sí, Por ejemplo, la que has dicho de los vikingos, vikingos. que realmente, bueno, pues nos transmiten un poquito cómo era esa sociedad, esa cultura, pero claro, te queda uno la duda, ¿no? De realmente, y por eso te quería hacer alguna serie de preguntas, ¿Vale? te queda un poco la duda de si eso que cuentan, tú decías que es verdad que se toman ciertas licencias, como es normal, pero claro, para el espectador común, no como tú que sabes de ello, muchas veces duda si realmente esto fue cierto o no fue cierto. Entonces, una de las primeras preguntas que surgen, ¿no? Uno de los grandes personajes es la Gerta, ¿no? Es la La mujer, Berza. la Gerza, ¿no? De Ragnar, Sí, ¿no? Que tú decías que se dice que es una figura semilegendaria, que no se sí. sabe realmente si no o si tal. Entonces, una de las preguntas que me surgían, porque además el papel de ella, aparte de ser potente, le da mucho protagonismo en la serie durante un determinado tiempo, si realmente el papel de la mujer era el que cuentan esos vikingos, es decir, por ejemplo, cuál era el rol de la mujer y si realmente las mujeres eran guerreras. Vale. Es cierto que la cultura vikinga o su estudio está un poco denostado, ¿no? Y esto en gran medida es por 2 factores. El primero es el peso del romanticismo del siglo XIX, que nos ha pintado los vikingos como esa figura del bárbaro, del demonio, de todo lo contrario a lo que supone la civilización cristiana europea, ¿no? Esos Ujú, cuernos, claro. esa ferocidad. Y el segundo factor es que a los vikingos les pasa un poco como a los antiguos espartanos, que tenemos una imagen de ellos de feroces guerreros, muy musculados, eh, por así decirlo, muy viriles, Ujú, muy viriles. ujú, Y creo que la figura del hombre, tanto en el siglo XIX como en el XX, esa preeminencia del hombre sobre la mujer, que estamos intentando, bueno, atrasar ahora, ¿no? Que estamos intentando eh, sobrepasar ahora, ha influido mucho en el estudio de los vikingos. De hecho, bueno, los vikingos no tienen por qué ser fornidos, musculados, igual que los espartanos. Su dieta estaba basada en gran medida en pescado, porque eran
bueno, Escandinavia es una península, al fin y al cabo, ¿no? Está rodeada por mar, tienen pocas tierras para labrar y es normal que un nórdico se alimente de pescado. Esto no ofrece los nutrientes necesarios para que un nórdico tenga el aspecto que se nos muestra en series como Vikingos. ¿De acuerdo? O sea, ahí la figura de la masculinidad del siglo XIX y XX tiene mucho que ver. Y esto enlaza precisamente con la figura de la mujer en el mundo vikingo. No sabemos si la Gerza realmente existió, como hemos dicho antes, Ragnar Lothbrok es una figura semi-legendaria y por tanto su esposa o su pareja, pues no sabemos si existía, ¿no? Sobre el papel de la mujer en el mundo vikingo no es fácil porque es una materia que se está estudiando mucho ahora, ¿no? A raíz de la implosión feminista en Europa, lo cual está muy bien. Pero aún así no conocemos gran cosa. Sí sabemos que no tenía por qué estar tan supeditada al mundo doméstico como en los reinos cristianos medievales, ¿no? Mucha gente se preguntará si las mujeres nórdicas participaban en la guerra, ¿no? En las guerras nórdicas. La respuesta es, por lo general, no. Ahora bien, podían hacerlo. Sí, sabemos de mujeres que participaban en batallas, pero esto no es lo normal. Lo normal, más que nada, porque en una guerra lo que hace falta es, pues, fuerza. Y sí, a ver, es evidente que una mujer puede alcanzar una fuerza similar o incluso superior a la de un hombre. Pero estoy hablando de antropología y de biología. Es más normal encontrarse a un hombre fornido que a una mujer, ¿no? Por lo general. Esto no quiere decir que no se pueda dar el caso contrario. Y si se daba, ¿por qué no va a participar en la guerra? Sí, no había una distinción. O sea, la guerra no tiene por qué ser cosa de hombres en el mundo vikingo. Simplemente eran pragmáticos. Era una cultura guerrera. Si la mujer puede pelear, adelante. Si un niño puede pelear, adelante. Y si una mujer puede manejar un arco mientras están asediando su población nórdica, estoy seguro de que la ponían en las murallas, en las almenas, para que intentase entorpecer el asedio enemigo. Estoy seguro. Mujeres, niños, ancianos, hombres débiles, etc. No es una cultura como la griega, de la antigüedad, donde la mujer de ningún modo participaba en la guerra. Y digo, de ningún modo. En el mundo vikingo, sí. En el mundo vikingo encontramos mujeres en la mitología, encontramos hilanderas, como en el mundo griego, encontramos diosas, también como en el mundo griego. Sí, se puede decir que en la sociedad vikinga la mujer tenía un rol, bueno, de más libertad. Si lo comparamos con los estándares europeos cristianos de la Edad Media, de la Alta Edad Media, donde la mujer tenía menos libertad económica, menos libertad social y, por supuesto, menos libertad política. Y hablando de esto de libertades, claro, ya que porque hemos estado hablando que los vikingos fueron prácticamente por todos los sitios, ¿no? Sí. Y conquistaban y asediaban. Los vikingos tenían esclavos, es decir, esclavizaban la población cuando ellos... Sí, vamos a ver. Como cultura antigua, los vikingos basaban cierta parte de su economía en el trabajo esclavo. No toda, no toda, porque como siempre, el hecho de tener una tierra te convertía prácticamente en ciudadano. Pero sí tenía esclavos y, de hecho, en muchas ocasiones, en estos saqueos, especialmente en los primeros, ¿no? En estos saqueos sobre el Lindisfarne y sobre las costas anglosajonas, lo que hacían, aparte de capturar ese botín, era también capturar esclavos. De hecho, muchos monjes de anglosajones terminaban como esclavos en Escandinavia, facilitando, y esto no se lo esperaban, pero facilitaban con ello la propagación del cristianismo en Escandinavia. Eso es algo con lo que no contaban. Que les hablasen de un dios diferente, muy diferente. Tengamos en cuenta cómo son los dioses nórdicos. Thor tiene un martillo que, según DC es, ¿no? O Marvel, bueno, me da igual. No se puede levantar si no es él, ¿no? Sí, no es él. Odín lleva una lanza, etc. El dios cristiano es muy diferente. El dios cristiano está muerto. Vale, después resucita. Pero un crucifijo es el símbolo de un personaje que está muerto. Que después, repito, resucita, ¿no? Pero que está muerto. Y lo que se conmemora en buena medida en el cristianismo es la muerte de Jesús de Nazaret como pago para expiar nuestros pecados.
para expiar nuestros pecados. En el mundo nórdico, si mueres de una forma diferente a lo que es la